Ok. Bueno, un saludo, buenas noches a todas las personas que aún nos acompañan. Pues estaré pendiente de si se puede hacer la presentación completa. Lamentablemente esto estaba para otra hora, se ha cambiado el itinerario y en este momento yo no tengo la misma disponibilidad de acceso a la conexión. Ojalá tengamos éxito, pues es una dificultad que hayan cambiado el programa y el tiempo. Entonces, pues ya está variado más de una hora y para mí eso en este lugar donde estoy en este momento no es fácil. Entonces vamos a presentar este tema. Estamos comenzando aquí en Colombia 9 y 8 minutos. Me dicen que tenemos 30 minutos, entonces iremos hasta las 9:38. Y comenzamos entonces nuestro tema, que es la cartografía territorial de los sentimientos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, representado en el cine arte. Avancemos. Puntualmente esto parte de un proyecto, es un proyecto de estudio territorial, de una tesis doctoral, sobre el territorio y conflicto armado, sobre las representaciones desde el cine colombiano, en un estudio desde 1991 a 2016. Se ha hecho entonces con la dirección de el doctor Julián López García de España y el codirector doctor Adolfo Grisales Vargas de la Universidad de Caldas en Colombia, básicamente en Sudamérica. ¿Podemos adelantar? Este es mi perfil, pasemos a la siguiente de una vez. Pues yo soy doctor en PhD, me falta solamente esta parte última de la presentación del documento, PhD sí. Tengo un magíster en educación, en énfasis en ordenamiento territorial, una especialización en informática industrial, ingeniería civil como profesión. Soy diplomado en análisis político moderno y diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje. Ok, en algún momento voy a tratar de hacerlo cuando haya avanzado, porque en el sitio donde estoy no tengo la misma conexión que tenía hace un rato. Me dice cuando pueda continuar. ¿Puedo continuar? Sí, sí, claro, puede continuar. Gracias. Muy amable. Trabajo actualmente con la Universidad Católica de Colombia, con la Fundación Universitaria Claretiana. Hago labores con la Pontificia Universidad Javeriana y soy vocero de la Veeduría Nacional sobre vías terciarias en Colombia. Avancemos. Avancemos. La pregunta de este asunto es cómo se configura el territorio desde la representación del conflicto armado en el cine colombiano. Es un tema bien álgido sobre lo que significa el conflicto armado en Colombia y su representación en el cine colombiano. Para los que vivimos en Sudamérica es un tema más o menos cercano, para los que viven en otros continentes no es tan sencillo comprenderlo, pero busca directamente pues, que se pueda dar cuenta de ello. ¿Sigamos? Fundamentalmente, si no se escucha, por favor me avisan. Fundamentalmente en el estado del arte hemos hablado de que en nuestro mundo occidental tenemos un enfoque mucho más en lo racional, en lo empírico y en lo analítico. Ha sido pues algo muy específico de este tiempo y hay un menor énfasis en lo que es la vivencia de las personas en cuanto al lenguaje y su significación como sujetos. Por eso en este caso se ha decidido explotar el recurso del arte con las posibilidades para interpretar y para mirar tanto la realidad y las acciones humanas como la sociedad y la historia. En la siguiente, con lo que podemos ver del ser, encontramos primero cómo el ser está cruzado por el simbolismo y los sentimientos. Y empezamos a ver unas dialécticas en la espacialidad que comprometen toda la información espacial en cuanto a lo que la geografía demanda, en cuanto a espacio vivido, percibido y concebido. En cuanto a territorio, que es algo específico cuando hablamos de lo que las personas viven en los diferentes escenarios del espacio, hablamos de territorialidad, territorialización y territorio, para finalmente unirlo como tres dialécticas que están basadas en lo ideológico, lo político y lo económico, que es un tema transversal a toda la información espacial.
En Colombia el conflicto armado, para los que no lo conocen, en este caso estamos trabajando el conflicto armado con datos de 1991 a 2014. Estamos hablando de que se han registrado 59.352 amenazas, 4.586 atentados a la infraestructura, 16.000 secuestros entre secuestrados civiles, soldados y policías, homicidios que pueden pasar de 100.000, en el proceso de justicia pasan confesado 26.000, homicidios son 2.000 masacres entre el 83 y el 2011, faltan datos de los últimos 9 años, donde fueron asesinadas 9.500 personas. El crimen menos denunciado del conflicto fue la violencia sexual, y la encuesta estimó más o menos en 500.000 personas el tema de la violencia sexual. 15.000 actos de terrorismo, 3 millones de hectáreas abandonadas o despojadas y reclamadas, y 17.000 o casi 18.000 víctimas de desaparición forzada en esos primeros años. 4.800.000 personas del gobierno han sufrido desplazamiento, ahorita están hablando de 8 millones, 400.000 están refugiados fuera del país, 10.000 han sufrido minas antipersonales perdiendo sus extremidades, 3.000 han sido víctimas de los falsos positivos comprobados, se habla de 10.000, 300 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, y 1.163.000 víctimas son niños menores de 5 años, y han sido muchos secuestrados o víctimas de minas o encontrados en fosas. Es casi 3 millones de víctimas mujeres, 2.700 indígenas y casi el 30% de los pueblos indígenas afectados. 500.000 víctimas afrodescendientes, 3.000 alcaldes y diferentes representantes públicos, 140 periodistas, reclamantes de tierra y asesinados, más de 700 amenazados. En este momento llevamos más de 700 líderes asesinados en Colombia, 3.000 sindicalistas asesinados, 200.009 víctimas en el 2012 y todas las que han venido. Ese es el conflicto armado para que alguien tenga un escenario específico de lo que estamos hablando. Respecto a un universo de emociones, encontramos esto para preguntarnos qué ha pasado con estas personas en ese universo de circunstancias en el que están. Y encontramos entonces una tabla sobre los sentimientos de las personas. Y los sentimientos de las personas en cuanto a lo más básico, en este caso, estos autores, Guerra, Ponset, Palau y Guea, determinan 11 sentimientos específicos universales del ser humano, que irían el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la ansiedad, la alegría, el amor, la felicidad, la sorpresa, las emociones sociales y las emociones estéticas. De ellos se desprenden más o menos unos 94 emociones, que en este caso no vamos a mirar sino solamente los enfoques en cuanto a lo que tiene que ver con esas emociones. En este trabajo, como se anunció, se trabajan variables cualitativas asociadas a variables cuantitativas, que no es muy común en los sistemas TIC. Aquí hay unos mapas sobre lo que es el miedo, sobre lo que es la ira y cómo se relaciona con esas diferentes emociones, donde ya se puede vislumbrar cómo se estaría dando el tema con las 100 emociones más o menos adicionales que sumarían. En cuanto a la ansiedad y la alegría, en los cuadros que corresponden, aparecen entonces las posibilidades que hay para leer también las emociones que se vinculan, y así con los otros 8 sentimientos. De esta forma acudimos al cine como una obra de arte en la cual se ofrece una representación de lo social, donde están las personas, los roles, los vínculos, y una forma de entender nuestra cultura. De alguna forma allí se ha representado lo que sucede, y hay una pertenencia a nuestro territorio con unos valores y unas tensiones específicas de poder que representan lo que las personas pueden vivir o no vivir en el lugar específico, en un tiempo específico. En el cine estaríamos hablando de un cine que no es comercial, es un cine de arte o un cine autor, con estas comparaciones entre lo que está al lado izquierdo y lo que está al lado derecho, en donde básicamente lo que se acostumbra es, por ejemplo, como el numeral 4, hablar de delincuencia, de daños, de prisión. En cambio, con el cine autor se habla más de los espejos de la experiencia real. Se habla numerales como el del 11 sobre velocidad, y en el cine de arte o autor se habla de experiencia. En el 16 se habla de las diferencias casi siempre polarizadas entre rico y pobre, y en el cine de autor se habla más bien de sujetos imperfectos. En el comercial se hace mucha fuerza en la acumulación, y en el cine de autor en la marginalidad. Por eso nos hemos cifrado en ese cine. De alguna forma hemos seleccionado entonces
de la población de películas que existe en Colombia, que son más o menos unas 515, desde que se comenzó a hacer cine colombiano. Hemos seleccionado de lo general a las películas que hablan de territorio, a las que hablan sobre conflicto y las que se cifran después de la Constitución de 1991 en Colombia, donde hubo un cambio muy grande en la forma como manejamos el país. Así entonces terminamos enfocando de este periodo en el proceso de selección de las películas de cine colombiano producidas entre el 90 y el 2016. La primera inicia con Edipo Alcalde, Coreal y Triana, que es producida en 1992, en la parte superior observamos, y que habla de un tiempo específico que está en la columna que dice Historia, Conflicto Armado, habla de 1991, y así mismo van viendo cómo está resaltado en negrilla las 32 películas objeto del estudio. En este momento tendríamos entonces esas películas que estarían relacionadas con las tres últimas columnas de la izquierda con las variables de los acontecimientos. Así entonces logramos un enfoque del trabajo definitivo donde nos aparecen ya solamente las películas con la historia y las dos categorías. Tiene una categoría principal y una categoría secundaria, y en esta fotografía, en esta imagen, ya tenemos solamente las 32 películas. Así entonces iniciamos nuestro trabajo para desarrollar lo que corresponde con una aplicación SIG Supermap para lo que es esa cartografía, aplicando los sistemas de información geográfica para lo que se tenga que desarrollar. Y empezamos entonces con la primera categoría, unas categorías que ya aquí están agrupadas, las películas, aquí podríamos ver lo gráfico, el tiempo no nos da para ver cortos de video, valdría la pena en otro momento. Y en la primera estarían tres películas que son Edipo Alcalde, La Montaña, La Pasión de Gabriel, que están hablando de los habitantes y tiene un periodo de tiempo entre 1991 a 2008. Luego las de guerra, que hablan desde 1994 a 2008, de acuerdo a los hechos que están relatando. Está Golpe de Estadio, Violencia, Soñar no cuesta nada y Alma de héroe. Se relacionan con el secuestro, con el posacuerdo y con los habitantes. Luego una tercera categoría que habla de desplazamiento, que va de 1996 a 2016 según los relatos históricos y su coincidencia de los hechos que describe, que se relacionan con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, niños y jóvenes, guerra, posacuerdo. Y son 5 películas: La Primera Noche, Todos tus muertos, La Sirga, Animal Oscuro y Los Silencios. En el cuarto hablamos de secuestro, de la cuarta categoría. Hablamos entonces, son películas del 1998 a 1999, en donde se relacionan con la guerra y con los habitantes. Está una película, la primera se llama La Milagrosa, la segunda Karma y la tercera Heridas. Luego a la quinta categoría son 7 películas que se relacionan, que están de 1999 a 2009, tratan la guerra, desplazamiento y secuestro. Son Jardín de Amapolas, hablan todas sobre niños y jóvenes, Los colores de la montaña, Estrella del Sur, Alias María, Operaciones Monos, Pequeñas voces. La sexta es Ejecuciones extrajudiciales del 2001 a 2014, se relaciona con habitantes, niños y jóvenes. Y hay 5 películas, una se llama Tantas Almas, Postales colombianas, Silencio en el Paraíso, Nuestro Silencio y La Semilla del Silencio. Las ejecuciones extrajudiciales son lo mismo que los falsos positivos o la desaparición de personas en manos de agentes del Estado, siendo protegidos por el Estado. Y la séptima categoría es Posacuerdo, del 2004 al 2013, en su recorrido histórico, que se relaciona con secuestro, desplazamiento, habitantes, y son 5 películas: una, Los actores del conflicto; la segunda, La sombra del caminante; Retratos en un mar de mentiras; Siembra y Tierra la lengua. De esta forma tenemos 7 grupos de películas a los cuales tenemos que aplicarles sistemas de información geográfica, extraer de ellas información espacial para lo que requerimos. Entramos entonces a la aplicación Supermap. Esto es lo que terminamos representando finalmente, los diferentes enfoques de cada película en cada región, cubriendo toda la geografía colombiana, dando cuenta de esos espacios y de esos territorios. Iniciamos con la primera categoría. La primera categoría son los habitantes, de 1991 a 2008. Están las 3 películas que ya mencionamos, y estaría esta ubicación de la película, la primera película, que es Edipo Alcalde, que es la historia de un alcalde que se encuentra dentro de las diferentes fuerzas y que ubica dentro del espacio al que se refiere. El tiempo está establecido que sucede entre 1991 y 2008, y ubica esta zona espacial de Colombia donde hemos usado Supermap para poder mostrar tanto la zona que cubre la película como también
las víctimas que hemos entrevistado para hablar del tema con respecto a estas mismas películas. En este caso, una víctima que está en el sur del Tolima. La segunda película, La Montaña, que se ubica en otra zona distinta, también lo trabajamos con Supermap. Trabaja más la zona del suroriente de Bogotá, llegando hacia el Meta, y tenemos un hombre campesino del Doncello que nos dio testimonio de su narrativa en unas circunstancias similares. La siguiente película, La Pasión de Gabriel, que habla sobre un sacerdote que tiene que luchar con los maestros y con las diferentes fuerzas para salvar a sus estudiantes y a las personas del pueblo, y termina siendo asesinado. Y esta persona lo cubre más en el centro andino de Colombia con esta cobertura. Tenemos varias personas que dan testimonio de ello. Una mujer en Algeciras aparece, y un hombre que fue alcalde en el municipio de Recetor. De esta forma terminamos concluyendo esta categoría y observamos ya el formato de salida en Supermap, donde ya sale el espacio geográfico ubicando las 3 películas con las diferentes personas, los diferentes actores, y está ya en un formato con sus referencias geográficas, sus coordenadas geográficas en el mapa institucional del país. Entonces hemos dado cuenta de cómo referenciarlo en esta categoría. Avanzamos a la siguiente categoría. La siguiente categoría es la de guerra. La primera película que observamos allí se llama Golpe de Estadio. Esta película se ubica más que todo en la zona de la Macarena, hacia la zona de Macarena y el Meta, al centro sur del país, y básicamente habla sobre 2 grupos que en una comedia están discutiendo de cómo compartir para ver un mundial de fútbol. Aunque tiene mucho de comedia, hablamos en forma muy real de algunas experiencias que son comunes y que en muchas oportunidades surgieron de los grupos en encontrarse siendo puestos en un acto social. Violencia, que es una película que se ubica ya más en el centro norte de Colombia, habla sobre 3 historias de 3 diferentes personas, tanto guerrillero como soldado, como paramilitar, que se ubican entre el Magdalena Medio, los Santanderes, Antioquia y el norte de Cundinamarca y Boyacá. Aquí está localizado. De esta película nos dio testimonio también un señor que era minero, trabajaba en las minas en Segovia, y fundamentalmente esta es la película que queda dentro de Supermap clasificada. La siguiente película, Soñar no cuesta nada, se ubica en el sur de Colombia. Es una película que cubre los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo, y habla sobre un tesoro que encuentran accidentalmente un grupo de soldados, una cantidad de dinero guardada en unas canecas especiales por parte de los guerrilleros, y cómo ellos comienzan a disfrutar de ese dinero y luego son apresados por esta circunstancia. Quedó representado en Supermap. La última película se llama Alma de Héroe, se ubica en la zona sur-oriental, ubicando los departamentos de Huila, del Meta, del Guaviare, del Caquetá y parte del Cauca, y fundamentalmente habla sobre la historia de la lucha que tienen que hacer las Fuerzas Armadas contra los frentes guerrilleros en diferentes lugares de Colombia. De esto nos da un testimonio un exoficial que está en Puerto Asís, Putumayo, que nos contribuyó con su visión. Así pues queda construido la categoría la segunda categoría, y queda su información lista para poderla organizar en el mapa. Se pueden observar allí las 3 zonas específicas donde se presentaron los hechos y las circunstancias. Luego tenemos desplazamiento. Arrancamos con la primera noche. Se ubica entonces en el norte del Tolima, el sur, el oriente de Caldas y el sur de Antioquia. Es una película sobre la muerte de una familia a manos de unos paramilitares y la huida de una madre con su hijo y un soldado que se da cuenta de los hechos. Básicamente queda aquí. La siguiente es Todos tus muertos, que se ubica en la zona del Valle. Es básicamente sobre las masacres y cómo juegan su papel las diferentes entidades, los medios de comunicación. La Sirga nos habla sobre el departamento del Nariño, sobre el desplazamiento de una joven, y esta joven pues tiene que vivir allí, tiene que vivir las dificultades con su familia y recobrar nuevamente su tranquilidad en medio de las luchas de paramilitares y
y guerrilleros que siguen presentes, aunque silenciosos, en el lugar donde huye. De esto nos da testimonio una profesora que también está localizada en el municipio de Arboleda y un pescador que está en Barbacoa. Todos los datos que aparecen en los mapas están georreferenciados exactamente. La otra película, Oscuro Animal, es una película que habla sobre desplazamiento, básicamente de 3 mujeres en diferentes condiciones, con diferentes grupos y sus familias. Casi no tiene guión, no tiene audio, no tiene voz, pero se muestra todo por la problemática de las personas que han vivido las circunstancias. Nos dio testimonio de una mujer en Quito, Chocó. Aquí una película, Los Silencios, nos da cuenta en el departamento en Amazonas, en Leticia, pero las personas vienen huyendo del Putumayo y del Cauca, y viene huyendo una mamá que llega con su hija, con su hijo, y va recobrando toda su memoria y su paz con su esposo y su hija asesinados. Nos da testimonio una mujer en Apartado, en Antioquia. Finalmente, esta es la representación de esto respecto al desplazamiento, y esto es lo que nos muestran estas películas en el formato de salida final, ya para poder ser consultado. En Secuestro tenemos entonces la primera, una película, La Milagrosa, que se ubica entre el 98 y el 99, que tiene que ver con las pescas milagrosas y los retenes ilegales que hacía la guerrilla y cómo hubo un sufrimiento específico para estas personas en el suroriente de Colombia. Nos da testimonio un hombre comerciante en el municipio de Gachalá, Cundinamarca. Karma, que nos habla sobre el secuestro de los habitantes, básicamente en la zona del Meta, de un ganadero terrateniente, casi que en manos de su mismo hijo, en delincuencia común, unidos para solamente pedir dinero y acumulación de recursos. Nos da testimonio entonces un ingeniero en la ciudad de Mocoa, en Putumayo, de una circunstancia similar. La película Heridas, que se ubica en la zona del Magdalena Abajo, Magdalena ya en la costa Caribe, donde nos habla de la problemática que se vive allí en la lucha entre paramilitares y ejército, con la muerte del protagonista y la huida de su esposa y su niña. Nos hablan entonces de allí un hombre comerciante de Ayapén, una persona del Carmen de Bolívar y otra persona de San Onofre. Finalmente, el formato de salida de este recurso nos ubica entonces disperso en la parte norte, en la parte centro-oriente y en la parte centro-sur. Esa es la cobertura. Tenemos la de niños y jóvenes en estas películas, de estas 7 películas. La primera sobre Jardín de Amapolas de Nariño, sobre un niño que presencia cómo se desarrollan los operativos y cómo se desarrolla el narcotráfico y cultiva el narcotráfico en esa zona de Nariño. Nos hablan de eso una mujer en la zona de Tierra Alta, Córdoba, y una persona en el Valle de Guamés, en Putumayo. Los colores de la montaña nos hablan sobre unos niños que van a la escuela y se encuentran en la violencia entre los grupos que se enfrentan. Huye su profesora, ellos tienen que huir y se desplazan, y nos cuentan de ello un hombre campesino en Caparratí y un hombre pescador en San Pablo, Bolívar. Quedan de esta forma descritos. Estrella del Sur, que es una historia sobre lo que le pasa a los adolescentes estudiando en Bogotá, en plena ciudad, y cómo también hay unas pulgas específicas a nivel de limpieza social, del cual nos da testimonio un hombre estudiante en Bogotá. Arias María, que es una joven que le encargan de cuidar a un niño, hijo de su comandante, y se ve mezclada en toda una pugna y en una guerra y en una huida para terminar tratando de ser libre en medio del conflicto con los paramilitares. Nos da testimonio una mujer guerrillera del municipio de Silla, Cauca. Operación E, que fue la operación para rescatar al hijo de Clara Rojas, la auxiliar de la señora Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa, que le fue encargado el bebé de esta persona, y luego apareció con el tiempo en una oficina del Estado, y pues todo lo que tiene que sufrir con su familia. Para esto nos da testimonio una mujer en Calamar que trabaja recogiendo, Calamar Guaviare, que trabaja recogiendo hoja de coca. La película Mono, que es más reciente, una película que habla sobre el reclutamiento de jóvenes, muy jóvenes, para la guerrilla, y cómo se sumergen en esto, cómo les encargan secuestros y cómo van haciendo una vida de violencia y se sumergen en una situación bastante oscura. Esto pues nos habla también el hombre comerciante de Gachalá. Pequeñas Voces, que es un relato de todo lo que sucede casi en todo el país, pero fundamentalmente tiene un relato a partir de las mismas voces de los niños, de lo que les ha sucedido en diferentes lugares y en diferentes situaciones. ¿Esto qué
Esto nos daría representación de estas 7 películas que estarían dispersas en el norte, en la sección, en la zona centro-norte del país, en el centro oriente y centro-occidente y en el sur-occidente del país. La última ejecuciones extrajudiciales, entonces encontramos la película Tantas Almas, que salió este año, en 2020, que se ubica en el Magdalena Bajo, y habla sobre un hombre que pierde a su hijo, que es recogido por los bandos paramilitares, y luego él lo busca por todos los ríos hasta que encuentra muchas sorpresas con esto. Nos da testimonio un hombre campesino del Banco Magdalena. Luego Postales Colombianas, que nos habla de las actividades de central de inteligencia con los falsos positivos comandados por lo que fue el DAS para conseguir muertes específicas en diferentes sectores y tenerlos muy claros a partir de una política muy conocida que tiene que ver con la seguridad democrática. Eso se ubica más que todo en la zona de Bogotá, en su escenario. Silencio en el Paraíso, que es unas ejecuciones extrajudiciales que se ubican en el centro, partiendo desde Bogotá hasta el norte de Santander, haciendo un radio más o menos en lo que se muestra, que es los muchachos que viven en Bogotá unas realidades específicas o en diferentes ciudades, y que fueron reclutados pensando que iban a trabajar y luego aparecieron muertos en forma inexplicable y fueron acusados de ser guerrilleros, y esto le daba ascenso a los comandantes militares por una política de la seguridad democrática. Una película también del año antepasado, una película que se llama Nuestro Silencio, se ubica en el Cauca, donde una madre pierde a su esposo, va a buscarlo en Popayán, da la búsqueda, y en esa búsqueda pregunta por él, hay muchas inquietudes sobre eso, al fin le dan rastro, y ella al irse a buscar donde estaba el rastro también termina desaparecida, y este hombre en silla de ruedas termina sosteniendo y criando a su hijo. De esta forma pasamos a Semilla del Silencio, que es ya el tema de los jueces, de cómo los jueces tienen que enfrentar las acusaciones que le hacen a poderosos generales, y cómo en este caso una juez termina asesinada por el tema de los falsos positivos. Estas son las representaciones. Esto se ubica más en el centro y en el norte del país y en el sur y occidente del país. En el posacuerdo encontramos ya 5 películas, Los Actores de Conflicto, que se ubican en Meta. Son básicamente unas personas que se encuentran en unas armas y las quieren devolver. Es un hecho muy similar a lo que pasó con el comisionado de paz Restrepo, que hizo una entrega ficticia, inclusive se presentaron varias entregas ficticias, entonces la película salió mucho antes de que esos hechos sucedieran y está localizada en esta zona. La Sombra del Caminante, que habla de 2 personas que se encuentran en Bogotá. El uno viene de comandar un frente paramilitar y mandar a asesinar muchas personas, y el otro viene siendo víctima de esas mismas acciones del otro, y se encuentran en la ciudad ya después empobrecidos y en unas dificultades grandes. Luego tenemos Retratos de un Mar de Mentiras, que es una mujer que sufre es muda por el impacto de lo que le ha tocado sufrir, ver en su vida, que recuerda muy bien los hechos en los cuales fue despojada su familia de sus tierras, y luego regresan sobre la promesa de que les iban a hacer restituidas, regresan a Córdoba, hacen una travesía por el país observando cómo es el conflicto, y en Córdoba al ver que iban a reclamar las tierras, son abordados por fuerzas paramilitares y testaferros, y su compañero, su primo, es asesinado y termina ella en soledad solamente con los documentos de propiedad. Para eso nos dio testimonio varias personas específicas en el país. Siembra, una película que se ubica en el departamento del Cauca, de un hombre que se desplaza al Cali debido a las amenazas que existían, ya que su hijo vende las propiedades familiares que tenía, amenazado por mineros, y su hijo muere misteriosamente en Cali, y dura él mostrando cómo es su relación con la tierra y su dificultad para poder sostenerse finalmente y darle sepultura a su hijo. Cierra la Lengua, esta es la última película de todo el conjunto. Básicamente habla sobre el regreso de un ganadero al llano, ya totalmente triste de todas las dificultades que ha tenido que vivir, y va con la esperanza de que sus nietos puedan terminar con la vida de él disparándole. Recuerda entonces todo lo que le ha sucedido, y llegan puestos a su finca a tratarle de dar final. Básicamente nos da testimonio un hombre que es administrador en la zona de Arauco. Finalmente tenemos entonces el formato de salida, que nos ubica entonces toda la información en el centro del país, hacia el oriente y el occidente, con una zona puntual al norte de Colombia en el Magdalena Bajo. Los resultados de esto finalmente
Tenemos entonces que de estas categorías, las vemos finalmente aquí que están las 7, ya continuas, hemos recorrido 32 películas en menos de 20 minutos. Hemos visto su representación, aquí estaría entonces el mapa finalizado, donde está toda la información para que se pueda apropiar en todos los instrumentos antropológicos, sociológicos y económicos, para que se haga una información cualitativa y cuantitativa, que es lo que compone todo el resto y el cuerpo del trabajo. Esta no es sino tal vez un 10% del documento. Su formato de salida ya con todo lo que ha cubierto el conflicto armado en estas películas y la forma como lo ha mostrado, ya en espacio y lugar geográfico. Y las categorías, básicamente se habló de representaciones en el cine, de conflicto armado y territorio, buscando la expresión territorial del poder, la representación del conflicto armado y cómo se configura el territorio, que es lo que responde la tesis. Se encuentran entonces esta tabla donde están las 3 categorías, están las diferentes películas asociadas a lo que las personas han sentido, a las personas que tienen sentimientos vinculados a lo que han sido las relaciones de fuerza, a lo que ha sido el conflicto y cómo han aparecido ese conflicto en las películas y los territorios específicos y en qué zonas han estado. De acuerdo a ello vemos entonces una categoría independiente, que es la categoría donde están las relaciones de fuerza, en el estudio donde aparecen que los que ejercen fuerza sobre las poblaciones son el gobierno, la policía, el ejército, la inteligencia con sus organismos de seguridad, los paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico. Y las personas que han tenido que vivir y responder a esas relaciones de fuerza son las familias, las comunidades, los mismos paramilitares, los narcos, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los campesinos, los ciudadanos urbanos, toda la área municipal, los secuestrados, los grupos armados y los excombatientes. Ahí están los porcentajes de cada uno. En las relaciones de fuerza podemos observar que el actor que más implicó acciones fue la guerrilla, y en segundo lugar está el ejército, y en tercer lugar están los paramilitares. Ya seguiría el gobierno. El narcotráfico y la policía tienen lugares menores. En relaciones de sentido, los más implicados son los mismos grupos armados, seguidos por las familias y las comunidades, y los niños y los jóvenes tienen una gran presencia. En cuanto al conflicto armado, como categoría independiente, encontramos que existen unos enfoques específicos en cuanto a habitantes, guerrilla, desplazamiento, secuestro de niños y jóvenes y ejecuciones extrajudiciales y posacuerdo, donde el mayor impacto se observa en los niños y jóvenes, seguidos por el tema de lo que tiene que ver con un posacuerdo, con los mismos habitantes y con el desplazamiento. Es básicamente donde hay mayores fuentes junto a la guerra. Se ven los enfoques específicos de lo que se observa. La categoría dependiente, que es el territorio, se enfoca en las regiones, donde se encuentran más informaciones en la región andina, le sigue la región de la Orinoquía, luego luego la Amazonía y finalmente en partes iguales el Pacífico y la región Caribe y nacional. Respecto a si es rural o es urbano, lo urbano ocupa el 38% y el 62% lo ocupa las relaciones rurales. Finalmente tenemos este formato de salida que se asocia a otros documentos que están en el trabajo doctoral, donde se relaciona los formatos de salida gráficos que están en el centro con el espacio y lugar, resaltando ya los sentimientos encontrados en las diferentes poblaciones. Al lado derecho, en la parte derecha superior, se encuentra el mapa de espacio y práctica social muy conocido del sociólogo Pierre Bourdieu, que se utiliza para explicar entonces las relaciones que tienen que ver con estos mapas. Y en la parte inferior, toda una relación de territorialización, territorialidad y territorio, en el cual se diligencia con todos los sentimientos y toda la parte en que ya se trabaja la antropología, la sociología, la economía, la psicología, la filosofía y demás áreas de las ciencias sociales para poder trabajar estas representaciones del espacio colombiano. De esta forma, se termina la presentación. Me expreso mis agradecimientos a TIC Supermap Software, a Wenton Chen, que nos colaboró todo el tiempo, a Nadir SAS en Colombia, al ingeniero Walter Arturo, que apoyó toda la digitalización, al doctorado en estudios territoriales y a la Universidad de Caldas. Les agradezco mucho, ha sido un placer compartir con ustedes, y como les dije, este es un 10% de la producción, 10-15% del resto de la producción involucra toda la explicación que merece, todos los hechos que están representados en estos mapas. Es básicamente la utilidad que tiene una herramienta como Supermap, aplicada ya no solamente a asuntos cuantitativos, sino cualitativos y culturales y sociales. Hemos estado acostumbrados a ver solamente asuntos de relieve, de hidrología, de datos, de números, y creo que este es un buen intento y una buena entrada
para poder observar todo lo importante que son las vivencias del ser humano en el espacio y en el territorio. Hasta aquí finalizaría la exposición. Espero se haya podido ir y pido disculpas por los inconvenientes, pero pudimos, creo que de alguna forma, hacer la exposición.